Pero eso es lo que digo, recién veíamos las terribles escenas de la muerte del chico este de 19 años durante la manifestación, que fue la más grande. Después de este evento casi no hubo manifestaciones, hubo manifestaciones ya mucho más chicas, ¿no? Se fue como desinflando en esto es como en Irán, si vos querés, o como en China en aquel momento de Tiananmen, cuando los pueblos se sublevan, se rebelan, hay como un momento en que se miden fuerzas y se ve. Y si vos sentís que los vasos comunicantes empiezan a inclinar más agua para un lado, puede que se venga todo el agua de ese lado. Entonces, seguramente no fue casual la muerte de ese chico, una tragedia y una víctima, pero alguien tiene que haber imaginado que convenía. Que convenía, o sea que él porque era... eso amedrenta enormemente a las masas. Claro. Vos pensalo desde el punto de vista individual, tiene que ser muy terrible la opresión que vos sentís para arriesgar tu vida. Sí. Cuando vos ves un muerto, lo identificás rápidamente con vos y vos vas a ser parte de esa marcha, te puede tocar. Sí, sí, claro. Rápidamente guardás, no vas. De todas maneras no parecía haber nada organizado, ¿no? Porque bien típica cosa de caudillo Zelaya, ¿no? O sea, una cosa muy caudillesca en la cual lo sacás y abajo no te queda todo desarticulado, ¿no? Digo, el Parlamento parecía no tener demasiada... Sin subestimar, ¿no? Pero todo el movimiento bolivariano, salvo Daniel Ortega, tal vez, es bastante improvisado en ese aspecto. Es más de corto plazo, las decisiones se van tomando. Vos fíjate que el propio Chávez, la construcción que fue haciendo, hubo un momento en que estuvo derrocado por unas horas, estuvo a muy poquito de Chau Chávez. Claro, que lo salvó el ejército. Yo salvó el ejército por ser él del ejército. Por ser él un teniente coronel. Y tener seguramente algunas alianzas dentro del ejército. Dentro del ejército bastante importantes. Pero a lo que me refiero, el peronismo original fue mucho más organizado. Claro. La revolución cubana, mucho más organizada. El sandinismo, mucho más organizado. Hay como una institucionalidad dentro de la revolución. Evo Morales tiene más orden. Claro, por el tema del sindicato, de los cocaleros, tiene un poquito más de organización. Pero estos líderes tan espontáneos que surgen casi como una estrella fugaz del marketing electoral, porque en definitiva es un aprovechamiento del chavismo de las herramientas que da la democracia del estilo norteamericano. Lo que ha pasado en todos estos países, Correa, todo mediático. En Ecuador, es todo mediático, es un fenómeno de un personaje que en un momento determinado nuclea opiniones en una elección, gana, y en el caso de Zelaya menos aún porque ganó con otro discurso. Entonces llega al poder, arma esto y seguramente estaba en gestación. Ha corrido bastante agua bajo el puente dentro de este sector en América Latina y ya tienen como algún manual de lo que hay que hacer, porque fíjate vos que todos los presidentes de este bloque van cumpliendo un derrotero casi similar. Empiezan con la idea de reformar la Constitución anterior para tratar de terminar con el viejo régimen. Correcto. Tratan de un tema central en la reforma constitucional. Es la reelección. Es la reelección perpetua. Y después empiezan con los medios de comunicación, que en general... Recursos claves, exacto. Los medios de comunicación que en general son parte del establishment tradicional de esos países. Todos estos países que no han pasado por un proceso de democratización importante como tuvimos aquí en la Argentina con el radicalismo primero a principios del siglo XX y a mediados del siglo XX con el peronismo, todavía siguen como si fuera una foto de la Argentina de fines del siglo XIX, claro. Con partidos tradicionales que se dividen prácticamente dentro del mismo esquema, como era Colombia antes, como era la Venezuela tradicional, antes de Chávez. Sí. Bueno, Honduras eran los conservadores y los liberales, que en definitiva es lo mismo, casi, claro. Dentro del esquema brutal de diferencias que hubo a posteriori, ¿no? Entonces, en todos estos países está la asignatura pendiente de una reforma profunda. El problema son las formas de esta reforma, valga la redundancia. Y está el camino a la chilena de Bachelet, porque estuvo el camino de la chilena de Allende en la década del 70, que no terminó bien,
eran otras épocas. Es otra época, sí, claramente. Otras circunstancias, otra coyuntura. Y está el camino de la reforma de Lula, el camino de la reforma de Uruguay, o el camino un tanto más complicado y tensionante de Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, que si no contás con el respaldo del ejército, tenés que tener cuidado si estás encarando esa reforma. ¿Vos ves que algún otro país puede llegar a estar sufriendo otro golpe de Estado o esto está muy acotado, muy aislado la cuestión de Honduras y se queda ahí? Tendría que ser, los golpes de Estado se gestan, por lo menos estos tradicionales golpes de Estado, con una usina ideológica en general de derecha, pro-norteamericana, para llamarlo de alguna forma, con un respaldo económico y del poder económico mediático importante, y los ejecutores son los que tienen las armas. Contra las armas no hay como, es muy difícil, no hay con qué darle las armas. Ahora, ¿vos lo ves tan tradicional? Yo no veo a Estados Unidos detrás de esto. No, por eso te digo, entonces no es un golpe, por eso te digo... No veo los grandes grupos económicos, pues Zelaya es parte de ellos. Lo que sí creo que el ejército sí es un problema. Los grupos económicos me parece que se asustaron mucho con el cambio de Zelaya, no lo podían controlar. Era un hombre del riñón, viste que si no hay peor traidor que el que sale de adentro, la pelea dentro de la familia. Claro, la pelea dentro de la familia es terrible. Es la peor, porque además te conoce las costillas, ¿no? Sabe dónde te puede doler. Que el baño lo tenés sucio, ¿sabes? Claro. ¿Viste? Tu primo sabe todo. Este hombre traicionó a su clase. Ahora, respecto de tu pregunta de si hay otras posibilidades, obviamente hay que centralizarse en los países bolivarianos, donde podría haber algún conato, pero en Venezuela es muy poco probable. Hubo un intento y fracasó y ahora ya es casi imposible. En Ecuador es difícil que suceda. El presidente Correa es muy hábil y sabe balancear y contrabalancear. Sí, a veces habla más de lo que pega, ¿no? Sí, exactamente. En Nicaragua, el pasado sandinista de Daniel Ortega ha hecho que él tenga que el ejército nicaragüense no sea un ejército tradicional de Latinoamérica. Y nuestro amigo Evo, nuestro vecino Evo, tiene un factor muy interesante. El ejército no lo controla tanto, pero sí controla a los soldados, que la mayoría de los soldados son aborígenes, como él. Y ahí está el tema aborigen como tema central. Es muy difícil que soldados aborígenes derroquen a un presidente de origen indígena. Pero también Evo Morales lo veo más hábil también eso, ¿no? Con golpes y con idas y con vueltas, ¿no? Sí, se le complicó casi al nivel de violencia con Santa Cruz en su momento, porque ahí en Bolivia se mezclan una matriz doble que hace muy complejo ese conflicto, que es el tema de lo étnico, por un lado, pero después lo geográfico. Montaña y valles no tienen nada que ver. Entonces son como dos problemas que si vos los querés medir con la misma vara, no lo resolvés. Entonces, por eso Bolivia quedó muy tensionada, pero me parece que no... Paraguay, cuidado con Paraguay. Luis, seguiría charlando con el tiempo con vos, pero vos sabés, conocés la televisión, el tiempo es tirano. Qué originales que somos nosotros. Muchas gracias por estar compartiendo esta opinión sobre el tema de Honduras. Y no se vaya, enseguida volvemos y continuamos analizando con Fabián Bosover también qué está pasando con el golpe de Estado en Honduras y cómo sigue la cuestión. No se vaya.